En realidad, el 15 de septiembre es una farsa total y absoluta montada por el gobierno de José María Castro Madrid en el año 1848, quien mediante decreto número 140 dice que se celebre el 15 de septiembre feriado, pero no dice qué se celebra ni por qué. En derecho eso se llama una inconsistencia, por no decir que se le podría aplicar un acto de nulidad o bien de inconstitucionalidad, porque es una barrabasada convertida en ley que no dice exactamente, no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna motivación, ninguna exposición, simplemente como decir, vaya a la pulpería y me compra medio kilo de café. Punto. Eso es lo primero que hay que aclarar y entrar. No somos hermaniticos de Centroamérica porque eso no es un país. Si ustedes lo ven más claro, digamos, somos hijos de Dios o de la biología planetaria, pero estamos divididos en geografías, en países, en miles de culturas. Y cada una tiene el derecho de desarrollarse dentro y afuera, de establecer sus vínculos, pero mantener su identidad, mantener su memoria histórica, antropológica, su prehistoria, aun cuando sea un desierto donde solo hay arena, por ahí pasa un camello, aun cuando sea una selva terriblemente devoradora y creativa, como es todo lo que es selva tropical, Borneos, Madagascar, la Amazonia, que son de varios países, en Sudamérica o en Costa Rica. Es lo mismo. Una vez que se definen fronteras, los estados modernos empiezan a crear su razón de ser y su historia. Empiezan a construir ese elemento de identidad y de nación. Eso empieza a establecer una diferencia. Yo no soy hermano de ningún nica, ni ningún panameño tiene parentesco conmigo de ninguna naturaleza ni filiación, salvo que por religión, digamos, venimos del mismo punto ancestral de Dios o de la biología, para los que están en esa otra línea. No. Nosotros en Costa Rica tenemos una historia fecunda desde nuestras culturas precolombinas. ¿Había comercios? Sí. ¿Había relaciones entre grupos? Sí. ¿Había invasiones? ¿Había matanzas? Sí. ¿Había injusticias? Sí. Pero ya había organización política, social. Ya había organización militar. Ya había mercados. Ya había, para este montón de feministas que hay ahora, para que se lo metan en la cabeza, ya había mujeres cacicas que eran las que mandaban. No eran caciques, eran cacicas, eran mujeres. Como decir, caballero, a usted lo quiero a las 6 de la tarde de hoy en mi rancho, en mi edificio, en mi cuarto, en mi habitación, porque lo voy a pasar por la vagina. Eran las mujeres. Ya había. Esa fue una gran sorpresa que se encontraron los españoles aquí en Costa Rica, que había varias zonas en que había cacicas. Entonces pareciera como que nos inventan la historia y nos empiezan a recontar una historia armada en fantasías, armadas en leyendas, armadas en mitos, y no en datos ciertos, verificables, como pueden ser los de un antropólogo, un arqueólogo, por ejemplo, los datos estadísticos que se puedan manejar. ¿Qué efemérides? ¿Qué sistema de pensamiento, de cultura,
de creencias, de gobierno, de control de poder, de relaciones, de vínculos con otros ajenos a un grupo. Todo eso había. O sea, aquí no se nació de una generación espontánea de una bacteria o de un mosquito. Miles de años atrás, y ahí están las pruebas que lo muestran, y si no, que se den una visita por el Museo Nacional de Costa Rica o por el museo o los museos del Banco Central, que dicen mucho de ello, o el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, en la Sabana. Cuando cae el español aquí, el 25 de septiembre de 1502, cuarto viaje de Cristóbal Colón, llega a la costa caribeña de Costa Rica, a la isla de Quiribrí, que después le llaman La Uvita. Y se encuentra con trabajos de oro propios de una civilización como la egipcia, de 3.000, 5.000 años atrás. Y al que no cree, lo que no se robaron en otros museos que nos saquearon y que no fueron solo los españoles, que vayan al Museo Nacional o que vayan a los museos del Banco Central para que vean las maravillas y que lean los estudios comparativos con otras culturas de 5.000 años. Trabajo del oro, con las manos, con piedra y con aceite de abeja, o cera de abeja, o derretido de abeja, lo que quieran ponerle. O sea, no nacimos de la nada, no nacimos ayer, no nacimos cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras, nunca se dio cuenta que era un nuevo continente, pero sí sabía que la tierra era redonda. O sea, había conocimiento en Europa, había conocimiento en China, había conocimiento en Egipto, viejísimo, en Babilonia, donde hoy es Irak. O sea, y aquí ya había culturas en México, culturas mayas que nacieron en Guatemala, y nosotros en Costa Rica, una vía de paso pequeña en lo que hoy es el territorio de Costa Rica, que se iban quedando remanentes de los que pasaban de norte a sur, de sur a norte. Y si no, vean las maravillas que son las esferas de piedra del sur de Costa Rica. La maravilla no es la esfera. La maravilla es que eso es el resultado de un pensamiento abstracto, de las más altas matemáticas y de la más alta observación astronómica. ¿Para qué? Para también entender los ciclos anuales, las aguas, la parte seca, las inundaciones del río, las construcciones, el tipo de arquitectura que resuelva a sus necesidades. Tenían camas, tenían asientos, tenían mesas, de todo está el registro. Tenían una organización social, política, económica, militar, y tenían injusticias también. Tampoco hay que decir que eran el agua bendita. No. Hay que verlos como seres humanos, desarrollándose un periodo histórico. En todo el periodo de conquista y colonial español, un periodo lleno de miseria para las culturas ancestrales, fue en Costa Rica la esclavitud la que hizo que despegara el proyecto económico del periodo colonial. Con Juan de Caballón, cerca del año de 1763, 75, por ahí, que empiezan a tener ganado, pero que empiezan a esclavizar y a vender esclavos para tener dinero para mover.